Sí. Gmail. Este. Perdón. Buenas tardes, chicos, los que están virtualmente, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Fíjate si funciona. El otro derecho. Esta es la aula embrujada. Hola, ¿me escuchan a mí? Sí, bueno, vamos. Bueno, hoy vamos a hacer un tema que en sí por ahí es un poco corto, pero forma... no, ya, para. Ahí de todo. No, sí, aprendí. Ahí está. Opa. Que es la continuación de la explotación de la empresa como uno de los efectos de del decreto de sentencia de la quiebra, ¿sí? Nosotros habíamos hablado de que sobre todo sobre todo no, sino que en las quiebras liquidativas siempre la idea es reunir la mayor cantidad de luego la distribución, ¿sí? Esa es la idea. Y vimos que hay efectos, ¿sí? Que se dan desde la apertura misma, del decreto de apertura mismo de la quiebra, que tienen que ver con los bienes. Esto de traspasar los bienes directamente al síndico. Después vimos que en realidad el efecto madre, sobre todo, es el desapoderamiento. Y habíamos visto que la diferencia que tenía en relación al concurso preventivo, sobre todo porque esta era que la pérdida de la administración, ¿sí? La disposición de los bienes que tenía el deudor, en este caso en el quebrado, ¿sí? ¿Qué pasa? Los efectos, ¿cuál era, el objetivo? Y esto siempre pregunto porque es pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál era el objetivo del concurso preventivo? Ustedes me suelen decir evitar la quiebra a través de ¿qué? Acuerdo con los acreedores, pero una reorganización empresarial, ¿sí? Tratar de transformarla, hacerla viable. Y en este caso, vamos a ver que... ¿qué pasa? Ay, voy pasando. ¿Querés venir acá y yo le voy pasando? Dale, ¿Sigo? dale. Pero habíamos visto que
muchas veces ese manejo podía quedar hasta en manos de los trabajadores, ¿no? Ahora bien, en este caso, si nosotros la idea es decretar la quiebra, tratar de reunir bienes, tratar de tornarlos exigibles, tornarlos a través de remate, un monto de que pueda después luego distribuirse, en la reorganización que nosotros vamos a ver ahora, ahí se apagó, de la continuación de la explotación de la empresa, ¿ustedes piensan que es la misma la finalidad? Porque nosotros habíamos visto que, sobre todo, ¿se acuerdan que en el cram down esta posibilidad que tenían los trabajadores de presentarse a través de qué? ¿Cómo se presentan los trabajadores que quieren, digamos, seguir con algún emprendimiento empresarial o de industria? ¿A través de qué? ¿Cuál es la figura jurídica que suelen utilizar? Las cooperativas, exacto. Vieron que, si bien hay muchas veces las cooperativas están en formación, se les permite, ustedes cuando sigamos vamos a ver. Pero entonces, esa era la finalidad del concurso preventivo, esta reorganización de la empresa. Y acá está la respuesta, ¿no? Pero yo les preguntaba si es la misma dentro de la quiebra cuando hablamos de la continuación de la explotación de la empresa. Ustedes piensen que si nuestra idea es liquidar todos los bienes, ¿sí? Pero acá vamos a ver que hay un procedimiento previo, porque vamos a ver que en la continuación de la explotación de la empresa es el síndico el que va a decidir sobre esto y lo va a hacer rápido o con un tiempo prudencial, por eso se habla de inmediato o mediato, pero vamos a ver entonces que sigue siendo la finalidad la misma que la del concurso preventivo. No. ¿Sí? Porque fíjense que ahí ya como surge el PowerPoint, ¿no? Esto de vender la empresa en marcha, si fuera conveniente, ¿sí? O reducir, como dice acá, las pérdidas provocadas por un cierre, evitar un perjuicio a la comunidad, pero sí, vender la empresa en marcha, evitar que estas cuestiones por ahí de un perjuicio a la comunidad, es esto pensado de que las empresas cumplen un rol social muy importante dentro de determinadas comunidades, ¿sí? Después le vamos a comentar, ustedes saben que los trabajos de investigación que tiene esta cátedra tienen que ver mucho con la continuación de la explotación de la empresa por las cooperativas de trabajo, ¿sí? Esa unidad organizacional que tiene caracteres propios, ¿sí? Que requiere sobre todo una asistencia técnica del Estado, pero que de alguna manera, y no solo por quiebra, ¿sí? Nosotros extendimos un poco más en el proyecto de investigación, muchas veces las empresas no se cierran por una quiebra, muchas veces se cierran porque son muy viejitos los dueños, entonces tienen pensado seguir y los trabajadores dicen, ven comprometida su fuente laboral y dicen, no, no es nuestra idea, vamos a darle una continuidad más, o muchas veces se cierran por alguna sucesión que se abre, es decir, hay muchos factores que pueden implicar la continuación. Obviamente nosotros no vamos a entrar en esa y después les vamos a comentar las otras. Entonces, por eso esto de evitar un perjuicio a la comunidad, ¿sí? Porque si bien nosotros en la materia siempre pareciera que estamos analizando la cuestión entre acreedor y deudor, que es así, ¿no es cierto? Tenemos un acreedor que quiere cobrarse y un deudor que tiene pocos bienes para poder repartir, ¿sí? La realidad es que ante el cierre de establecimiento, ustedes ven, o no me van a decir que no ven en la tele, de que cuando está una empresa en concurso preventivo, como la de Vicentín hace un par de años, no, fíjense que el Estado había analizado la posibilidad de expropiar la empresa por todo lo que implicaba, no solamente en la comunidad donde funciona, sino a nivel nacional como una de las empresas más importantes que tuvo la República en su momento. Después, obviamente, no nos vamos a entrar a meter en las cuestiones políticas partidarias de si era conveniente o no, de por qué se hizo, por qué no se hizo. Pero lo que yo voy es que había un interés del Estado de expropiar una empresa que estaba en quiebra. Entonces, de ahí que muchas veces la continuación de la explotación de la empresa, ¿sí?, tiene esta arista social que no tiene que ver o no solo se circunscribe
al deudor con sus acreedores, ¿sí? Muchas veces ver que una empresa se cierra por el motivo que sea, chicos, ¿sí? Es muchas veces como la estocada final de determinados pueblos, ¿sí? Que fíjense, los pueblos mineros, se cierra la mina y el pueblo desaparece, porque no tiene sentido seguir. Bueno, esa es un poco la idea que le quiero transmitir ahora. Así que bueno, ahora, la continuación, ustedes van a ver que en el artículo 189 empieza diciendo determinadas cuestiones que tienen que darse, ¿sí? Y se da de forma inmediata, ¿por qué? Porque dentro de las 24 horas, si el síndico analiza una de estas tres cuestiones, ¿sí? Él puede solicitarle al juez que se dé la continuación inmediata de la empresa. ¿Y cuáles son, digamos, estas tres posibilidades? Si del cierre del establecimiento se provoca un daño grave a los intereses de los acreedores, obviamente que este daño grave a intereses de los acreedores es porque puede haber un daño grave patrimonial, ¿no es cierto? Que les vea reducida la posibilidad de cobro de sus acreencias, ¿sí? La otra posibilidad es la interrupción de un ciclo de producción que puede concluirse. Muchas veces, ¿qué puede pasar? Justo están, no sé, en la etapa de recolección de tomates para la producción de salsa. Fíjense, yo voy imaginando, yo soy bastante básica, ¿no? Me quiero imaginar cosas muy grosas y no me sale, pero... O de un auto, ¿no? Entonces, fíjense si no será importante terminar con ese ciclo de producción, que a veces son un par de meses más. ¿Para qué? Para que después ese producto se pueda vender en el mercado, ¿sí? O, digamos, no evitar las pérdidas que se podría producir. Entonces, y por último, si el síndico, de todos los análisis que hace cuando se apersona, porque ustedes fíjense que una de las funciones del síndico es apersonarse en estos establecimientos y ver en qué condiciones se encuentran. Bueno, entonces, de suceder esto, si el síndico dice, no, la realidad es que a la empresa, digamos, a este proceso concursal de quiebra, le conviene más que la empresa siga funcionando o siga en marcha, porque de alguna manera produce, que cerrarla. Entonces, si de esos análisis que hace el síndico, ¿sí? Le comunica inmediatamente al juez, porque le da un plazo cortito de 24 horas, se podría dar la continuación inmediata. Hay otra cuestión que puede suscitarse que tiene que ver justamente con la cooperativa de trabajo, ¿sí? Porque esto que yo les comentaba, muchas veces, sí, la ley dice que si las 2/3 partes de los trabajadores, ¿sí? Estén organizados en cooperativas, formada o en formación, ¿sí? Solicitan al juez que no se cierre. Ahí está un poco de la disciplina se desprende. Pero ¿por qué? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué a los trabajadores les interesaría solicitar que la empresa no se cierre? O que siga trabajando. Exactamente. Hice una pregunta de examen, por eso por ahí les hago mención e hincapié en la misma, ¿sí? Porque los trabajadores, ellos mismos, reunidos en cooperativas de trabajo, ¿sí? De hecho, la ley, como les digo, les habilita que lo hagan en formación, quiere decir que puede ser que no esté regularmente inscrita y con todos los papeles al día, ¿sí? Pero se les habilita, ¿por qué? Porque en estos casos se tiende a mantener la fuente laboral, ¿sí? ¿Qué pasa? Las leyes anteriores no tenían en cuenta estas cuestiones. Era, listo, se abrió la quiebra, se decretó la misma, ¿sí? Y si corresponde, se cierra, ¿sí? Y esto de la fuente laboral y la protección de la fuente laboral son incorporaciones que tienen como objetivo un bien que va más allá, ¿sí? De la simple disolución y distribución de los bienes. Y en esto, ustedes fíjense, tienen hasta como un componente más humano, ¿sí? De esto de preservación de la fuente laboral. Y otra vez, tiene que ver mucho con lo que implica, ¿sí? A nivel Estado, de que se cierre una fuente de trabajo. Entonces, ¿qué pasa?
Obviamente que tienen que cumplir con ciertos requisitos y la ley le da unos días, ¿sí? Le da como la posibilidad de 40 días más para que cumplan con los mismos, ¿sí? Entonces, obviamente, el síndico, ¿quién la realiza? El síndico, ¿sí? Dentro de las 24 horas, ¿sí? ¿Y quién decide? El juez, ¿sí? Por ahí no sé si se entiende bien dentro de la firmina, porque por ahí ustedes están escribiendo. La solicitud, siempre quien decide sobre la continuación de la explotación de la empresa va a ser el juez, ¿sí? Obviamente que podrían los mismos trabajadores hacer la misma solicitud ante el juez, ¿sí? Y esto que al final va a decidir. ¿Está obligado el juez ante la posibilidad, hasta un pedido de estas características, a que se continúe con la explotación? Exacto. Usted piensa en el juez, es juez. Si hay una solicitud, él decide. Con lo cual, él, si decide que así sea, va a decidir también sobre el plazo de cuánto va a ser o cuánto va a durar esta continuación. Respecto por ahí no sé si surgen las próximas filminas, no recuerdo, las cooperativas de trabajo, todos tienen que presentar un plan de explotación, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente el juez tiene que saber con qué o cuál es la idea que tienen, ¿sí? Estos trabajadores en forma, digamos, y usted piensen por qué es importante esto. El proyecto de explotación, que tienen que presentar las cooperativas de trabajo dentro de los 20 días. Y obviamente siempre va a haber una opinión fundada del síndico, ¿sí? Porque a los trabajadores se les pide mucho en estas cuestiones, ¿sí? Ustedes piensen que el trabajador, sobre todo un operario de una planta, ¿sí? O de una empresa, es una persona que no tiene todos los conocimientos que implica la marcha de una empresa, ¿sí? Con lo cual, es necesario, después vamos a ver que hay un articulito que solicita la asistencia técnica del Estado, pero es necesario saber bien cuál es la idea de esta continuación de la explotación. ¿A qué puerto va? ¿Sí? Por eso esto de que se le pide a las cooperativas de trabajo, el síndico emite una opinión, obviamente que siempre que el que va a decidir va a ser el juez. El síndico se entiende que es la parte especializada. Pero, ¿qué pasa? Ustedes piensen que si de un día para el otro a uno que era trabajador se le da como un puesto de jefe gerencial, no es una cuestión menor, ¿sí? Por eso es como que la ley pide que haya como una cierta idea o plan de trabajo, y obviamente quien va a terminar decidiendo va a ser el juez. Bueno. Ahora, sí, respecto a esto. Esto, nosotros dijimos la continuación inmediata cuando se daban algunos de los 3 requisitos, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay determinadas empresas que son de servicios públicos que esa regla, ¿sí? De ver si, por ejemplo, si se va a causar un daño a los alrededores, si va a haber, ¿cómo es? Un proceso de producción o esas cuestiones, quedan afuera en estas cuestiones, sobre todo cuando hay un único proveedor de un servicio público. Ustedes imagínense que se le diga, y acá en la ciudad de Posadas, entra en quiebra EMSA y se le dice, listo, se cierra la empresa. Sí, por eso la regla, acá, o SAMSA. En estos casos la regla se invierte. Pues nosotros tenemos que garantizar que a la sociedad. Unos servicios que son indispensables para la vida de toda una sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente que debe haber seguramente una empresa que tiene la concesión del servicio, pero en principio la regla es que ellos continúen con la explotación. Hay una serie de requisitos, como ubicarle la sentencia, obviamente una cuestión lógica, ¿no? Si el juez resuelve no continuar, tiene que comunicarle a la autoridad. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién ustedes se imaginan que es la autoridad?
Bueno, nosotros tenemos el juez, que el juez forma parte de la cabeza de un poder, que es el poder judicial, ¿sí? Y cuando hacemos mención de comunicar a la autoridad, ¿a qué otro poder estamos comunicando de esta situación? Al poder ejecutivo, ¿no? Porque se entiende que tiene un interés bastante grande o importante respecto a estas cuestiones, ¿sí? Bueno. Y bueno, pero en principio sepan esto, ¿no? Que la regla en este caso se invierte, sino que en la continuación de los servicios públicos se tiende siempre sobre la continuación de la misma. De hecho, la ley dice que lo que se tiene que buscar es garantizar de que va a haber otro proveedor, ¿sí?, que brinde estos mismos servicios. Por eso es tan difícil, ¿sí?, de que cuando entran en concurso o en quiebra las prestadoras de servicios públicos, se corta el servicio. En esos casos no se da el cese digamos, de las actividades que realizan, ¿sí? Pero porque obviamente está involucrado ya el interés común de toda la sociedad. Bueno, entonces, importante, la continuación de la explotación de la empresa se da de forma inmediata, dentro de las 24 horas, si el síndico evaluó las tres cuestiones estas que vimos, ¿sí? O si fue pedida por la cooperativa de trabajo con el 2/3 de los trabajadores, ¿sí? Luego, tenemos que, porque siempre se va a atender a la continuación de la explotación de la empresa, siempre va a haber una decisión judicial que así lo determine, ¿sí? Pero la continuación inmediata o ulterior, donde hay un plazo, ¿sí?, de 20 días desde que el síndico acepta el cargo, ¿sí? En la primera, el síndico aceptó el cargo, se personó la empresa y dentro de las 24 horas decidió que no era posible hacer el cese de la actividad de esa empresa. En la que es inmediata, tiene un poco más de plazo, que son de estos 20 días. Así que recuerden esto y escriban, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la inmediata y la inmediata? La inmediata entre las 24 horas. La inmediata tenemos 20 días, ¿sí?, desde que el síndico acepta el cargo, ¿sí? Y obviamente, que son las cuestiones que se van a analizar. La posibilidad y conveniencia de continuar la empresa y sus establecimientos, ¿sí? Siempre va a haber una opinión fundada del síndico. Entonces, bueno, recuerden esto porque cuando nosotros preguntamos, muchas veces confunden entre una y otra. Y si bien tienden hacia la misma finalidad, ¿sí?, en una se realiza dentro de las 24 horas y en la otra, que es la inmediata ulterior, dentro de los 20 días corridos desde que el síndico aceptó el cargo, ¿sí? Con todo lo que implica, ¿sí? Porque nosotros, lo que fuimos viendo durante todo este tiempo, no sé si ustedes analizaron, es que no todo es A más B más C en los tiempos que pareciera la ley. Porque parece que si uno lee la ley, parece que en 30 días uno finiquitamos un proceso de quiebra, ¿no? Porque parece que en 20 días, en 30 días, en los 5 días. Y que muchas veces ya desde la aceptación del cargo del síndico ya nos podemos estar demorando meses. Es decir, ¿te acuerdan que habíamos visto qué pasaba, sobre todo en el concurso preventivo? Pero si el síndico todavía no se había aceptado, ¿desde cuándo empezaba a correr el plazo? Bueno, esto también sucede en la quiebra, ¿sí? Muchas veces la aceptación del síndico de su cargo como síndico, de repente ¿cómo es? Sortean y cae determinada persona, no, esa persona no puede, no quiere o lo que fuera, hay que hacer un nuevo sorteo, entonces no es todo tan rápido, tan lineal, ¿sí? Esto tiene toda la arista de lo que es un proceso llevado por humanos, ¿no? Pero bueno, eso tengan en cuenta. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? El proyecto de explotación o el plan de explotación tienen que tener en ambos casos. En este caso, el proyecto de explotación, fíjense las características que debe tener, ¿sí? La posibilidad de mantener la explotación sin contraer nuevos pasivos, que es una de las primeras cosas que yo le voy a tener que convencer al juez. Porque estas cuestiones yo las tengo que convencer al juez. El juez tiene que analizar y decir, bueno, voy a dejar que esta empresa siga, pero si cumple determinados requisitos. Y estos están determinados dentro de la ley, ¿sí? Algunas son como bastante obvias, ¿no? Fíjense, la posibilidad de mantener la explotación sin contraer nuevos pasivos. Yo le tengo que hacer saber al juez de que esta empresa no me va a generar pérdidas, ¿sí? De que va a contraer nuevos pasivos. Algunos son de mantenimiento o gasto ordinario,
¿sí? De alguna manera, si es una empresa, va a tener que seguir pagando luz, va a tener que seguir pagando agua. Hay determinados servicios que va a tener que seguir realizando. Pero lo que es importante es que no va a contraer nuevas deudas significativas, ¿sí? Que puedan llevar a que después se genere o un nuevo concurso preventivo o una nueva quiebra, digamos, por las nuevas deudas, ¿vieron? Entonces, yo le tengo que hacer saber al juez esa ventaja o por qué le conviene a los acreedores, ¿sí? Que la enajenación, dice, de la empresa en marcha, ¿sí? Muchas veces conviene más que desguazar una determinada actividad, ¿no es cierto? Imagínense, no sé, una empresa de que fabrica autos. ¿Eh? O un secadero de yerba, ¿no? ¿Qué conviene más? Vender ese secadero produciendo yerba, ¿sí? Y que por ahí, y tratar después de conseguir nuevos compradores del empaquetado y cumplir con, o desguazar esa actividad. Entonces, esos son los análisis que tiene que hacer, digamos, o que tienen que estar plasmados en ese proyecto de explotación. Uno tiene que tratar de convencer a ese acreedor que conviene más que siga trabajando esa empresa y que va a generar de alguna manera activo a que desguazarla y que no se cobren todos, porque ustedes van a ver, que yo creo que lo suele dar Adriana, la profe Adri, si no nosotros, creo que el martes que viene, una clase muy interesante sobre el tema de cuando empiecen a cobrar los acreedores, cómo se cobran el grado de preferencia. Y es muy interesante porque cuando termina la clase uno pareciera que todos cobraron algo y en realidad Adriana dice, hasta acá llega. Son como que de la pirámide, 1 o 2 más abajo y estamos. Es decir, porque no hay para todos. Entonces, bueno, tiene que ver un poco con eso, ¿sí? La ventaja para los terceros, el plan de protección acompañado de un presupuesto de recursos debidamente fundado. Son todas cuestiones, ahí empieza también a trabajar ustedes como contadores, ¿no? Análisis. Por eso nosotros creemos que es importante, sobre todo para las cooperativas de trabajo, que cuenten con un equipo de profesionales, que muchas veces no la tienen, chicos. Entonces, de repente, le dicen, sí, usted continúe con la explotación de la empresa, usted puede seguir, cuide su fuente laboral, pero no tienen idea. No tienen idea porque siempre fueron obreros, y no es para desmerecer, ni mucho menos, jamás, sino que ellos, su actividad no estaba pensada para tratar de la actividad de poner un producto en el mercado, para tener cuestiones gerenciales que por ahí sí las tienen las personas que llevaron a esa situación. ¿Verdad? Entonces, va a necesitar, fíjense esto, ¿cómo yo le digo a una cooperativa, ármeme un plan de explotación con un presupuesto de recursos? ¿Ustedes creen que lo pueden hacer? Yo no lo puedo hacer. Es decir, porque yo voy a necesitar de ustedes, ¿sí? Ustedes son los que tienen esas ideas. Entonces también es cierto, y vamos a ver que hay un artículo que dice la asistencia técnica, que cuando ustedes lean guión, no le da ni 5 en la ley comentada, dice no, son un artículo, es como una línea, un párrafo, y sin embargo para la doctora Rocco es súper importante siempre hacer mucho hincapié en lo que es la asistencia técnica, ¿no? Bueno. Entonces, el plan de explotación, los contratos en curso de ejecución que deben mantenerse, sí tiene que ver mucho esto con las realidades propias de la empresa, muchos contratos tienen que cumplirse, ya sea, no sé, imagínense un secadero de yerba, y bueno, los contratos con los grandes supermercados para poder seguir poniendo el producto en góndola, o aquellas que tienen que ver con el empaquetado, es decir, hay algunas cuestiones que yo no voy a poder cortar, otras que sí, eso va a haber que analizar, lo va a tener que analizar el síndico. En su caso, las reorganizaciones, modificaciones que deben realizarse en la empresa para ser económicamente viable en su explotación. Son todas cuestiones así que tienen que ver técnicas, pero que son lo que yo les tengo que demostrar, como siempre digo, al juez le tengo que convencer de que por qué es viable la continuación de esta explotación. Los colaboradores que necesitará para la administración de la explotación, el modo en que se pretende cancelar el pasivo preexistente. Esto es súper importante.
a ver, yo voy a continuar con la continuación, con la empresa, pero tengo esta idea de cómo voy a saldar las deudas que se vienen, porque como yo les decía, y esto tiene que ver mucho con esto del principio. En el concurso preventivo la idea era la reorganización empresarial, ¿sí? Tratar de evitar la quiebra, justamente evitar la quiebra. Acá ya estamos en quiebra. Entonces, acá hay deudas que no voy a poder sentarme, ¿sí? Analizar con los acreedores con esa, digamos, con esa facilidad que tenía en el concurso preventivo. Con lo cual, yo puedo seguir con esta explotación, pero al pasivo preexistente, al que generó toda la situación de quiebra, hay que saldarlo. ¿Sí? ¿Voy muy rápido? No. Entonces, esa es la idea, digamos, del contenido del informe. Recuerden esto, ¿sí? Porque es importante, porque sobre todo cuando dan este tema. ¿Sí, Gise? Bueno, obvio. El juez puede, ¿sí? Y vamos a ver que lo puede hacer hasta por un plazo. Puede, digamos, resolver la continuación distintas cuestiones, ¿no? El juez puede tener otras en su cabeza, ¿no? Ustedes piensen que el juez es juez, pero obviamente esto es importante. El juez da un plazo para que se cumpla la continuación de la explotación de la empresa, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces, si el juez ve que en ese interín, no es que él no está obligado, el juez no está obligado a nada, ¿está? Pero sí, de hecho, tiene que cumplir determinadas cuestiones en un plazo y tampoco las cumple, ¿no? Uno le dice 24 horas, pues resolverá, venga. Pero, al margen de eso, el juez sí otorgó, ¿sí? Esta posibilidad de que se continúe la empresa, él puede ir para atrás en su decisión si él empieza a determinar, obviamente esto va a ser siempre a pedido de parte, ¿no es cierto? Los acreedores le pueden como denunciar esta situación. Si la interrupción disminuye el valor de realización, el ciclo de producción puede terminarse, mejor venta de la empresa en marcha. Así, son cuestiones que él va a tener que ir analizando siempre digamos, cuando dé su sentencia. Bueno, obviamente, una vez que el juez resuelva, como correlato de ese pedido, ¿sí? Va a tener que aprobar ese plan de explotación. Por eso yo les digo, el plan de explotación anótese en grande, márquense con resaltador, porque siempre vamos a preguntar en base a qué se realiza todo, ¿no? El proyecto de explotación, el plan de explotación es súper importante porque es el que da las directrices de cómo se va a seguir esta explotación. El plan, esto que yo les comentaba, el juez va a determinar que el plazo, es decir, cuánto tiempo va a ser, no va a ser forever and ever, quiere decir que no es que empieza una nueva vida para esa explotación, ¿eh? Tiene un plazo, ¿sí? La cantidad y calificación profesional del personal que va a seguir afectado. Y tiene que ver mucho esto con la continuación de los contratos de trabajo. ¿Se acuerdan que habíamos visto dentro de los efectos? Porque no todos siguen, ¿sí? Hay muchos que van a optar por verificar sus créditos, por ejemplo, si son empleados, ¿sí? Hay otros que se los va a desplazar. Si usted imagínense a los directivos, administrativos, CEOs de esa empresa, y se va a continuar con la explotación, pero se entiende que tal vez tuvieron alguna responsabilidad. Entonces, dentro de su resolución judicial, el juez va a determinar, bueno, son estas las personas que van a seguir con este proyecto. ¿Cuáles son los bienes que pueden emplearse? Puede designar uno o más coadministradores, ¿sí? Y obviamente le va a dar la autorización al síndico para contratar otros que él considere que sean necesarios, ¿sí? Bueno, después, bueno, los contratos en curso de ejecución que se van a mantener. Y bueno, esto es importante. Fíjense que les dice dentro de la sentencia de quiebra la información que el síndico le debe suministrar y el periodo de tiempo que lo debe hacer, porque se entiende que esto sigue controlado. Es decir, no es que se decreta la continuación de la explotación y el síndico se va a su casa a agarrar otras quiebras, no. Él sigue teniendo un control sobre esto, con lo cual va a tener que seguir siendo informes. Yo le digo, no es nada fácil esto de actuar como síndico. Viste que ahí dice,
que el tipo de información que el juez le requiera, ¿no? ¿Viste? Y el tiempo, el que el juez le pida. Pero tienen que ver más con que la viabilidad de esa explotación. Porque si el síndico empieza a analizar de que esa empresa no está cumpliendo con los fines, está contrayendo nuevos pasivos, ¿sí? O de repente no está cumpliendo con la entrega del producto, o está generando mayor perjuicio a los acreedores, él le tiene que comunicar inmediatamente al juez, ¿sí? Y si el juez, como yo les decía, resolvió que la explotación iba a ser por el máximo de 5 años, y él ve que no se están cumpliendo los fines, ¿esto qué va a generar? Que el juez corte con eso, ¿sí? Y resuelva el cese de la empresa y el cierre. Por eso les digo, esto es todo como una prueba para esa explotación que va a seguir, y el que tiene que controlar todas esas cuestiones es el síndico. Fíjense que si el síndico no lo hace, puede ser pasible. Esto siempre nosotros le decimos, si él no hace estos periódicos informes, si no lo hace, él puede ser pasible de sanciones, porque él puede estar perjudicando a los acreedores. De repente esta empresa no sirve porque, no sé, de repente los trabajadores no saben y empiezan a endeudarse, o realmente no cumplen con las expectativas por las cuales se resolvió la explotación, puede generar que sea más gravoso para los acreedores. Eso es lo que yo quiero que les entre en la cabeza. ¿Se quiere trabajar y proteger la fuente laboral? Sí, pero seguimos en quiebra, ¿sí? Eso es pensado desde la vista de los trabajadores. No se les cierra de un día para el otro, pero seguimos en quiebra. Con lo cual, esa empresa, alguien tiene que hacerse cargo de ese pasivo, ¿sí? Que existe y que generó la quiebra. Distinto es en el concurso preventivo. En el concurso preventivo, ustedes recuerdan que una de los efectos del acuerdo era ¿cuál? La novación. Y si ustedes recuerdan, ¿cómo se llama? Obligaciones. ¿Ustedes tuvieron la materia de obligaciones? Está dentro de derecho privado. Derecho privado. En obligaciones existe una de las figuras por las cuales se determinaba la digamos, la novación era una forma de terminar con las obligaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque se entendía que la novación, ¿qué cambia? ¿Sí? Se extinguen las obligaciones, ¿sí? Ese nuevo contrato generó otro tipo de obligación y el anterior dejó de existir. El que existe es el nuevo que se acordó. Pero todas las obligaciones anteriores dejaron de existir. Y ustedes vean que eso sucede en el concurso preventivo. Uno de los efectos de la innovación, todo lo que se había sucedido, todos los acuerdos, todas las relaciones que habían mantenido ese deudor con ese acreedor, dejan de existir, y las que existen son las que surgen a partir del acuerdo. Esas son las nuevas, ¿sí? Eso surge dentro del concurso preventivo, pero acá no estamos en esta situación. Acá esas obligaciones siguen estando y hay que saldarlas, ¿sí? Por eso es muy importante este artículo, sí. ¿Por qué? Porque crea una forma de proteger la fuente laboral. Pero las obligaciones siguen estando. Y si va a ser esa cooperativa de trabajo la que se haga cargo de ahora más de esta empresa, y va a tener que tratar de arreglar con los acreedores. En este caso, después se termina el plazo por el cual se va a continuar la explotación. Finalizado ese plazo, los trabajadores pueden continuar con... Y fíjate que una de las características es la posibilidad de que ellos adquieran la empresa. Vieron que, porque cuál era nosotros vimos cuál era lo que tenían que, en el informe que hacía el síndico, tenía que decirle, esto que yo les comentaba, que no se iba a contraer nuevo pasivo, que los acreedores iban a haber satisfecho su crédito, pero demostrar al juez la posibilidad de que esa empresa se venda en marcha. ¿Qué quiere decir? Una empresa que esté funcionando. Y puede ser que al fin y al cabo quienes terminen adquiriéndola sea esa cooperativa de trabajo. Entonces esa es como la idea, o sería como lo ideal. No digo utópico, pero eso es lo ideal, ¿no es cierto? Ahí está la cuestión. Bueno. Esto. El 191 bis establece que cuando la continuación, porque vimos que la continuación puede ser pedida por el síndico
y muchas veces el síndico va a ser el que lleve a cabo esta continuación. Vimos que el juez podía, de alguna manera, designarle un coadministrador que lo ayude, o puede ser que se lleve a cabo por la empresa. Esto quiero ver, sí que tengan en cuenta. No necesariamente la continuación de la explotación va a ser por la cooperativa, ¿sí? Va a ser por la cooperativa, cuando los trabajadores reunidos, el 2/3, se reúnan y soliciten. Porque si no, va a ser el síndico el que va a llevar a cabo, digamos, toda la explotación. O el coadministrador. Pero si así fuera, si fuera hecha por una cooperativa de trabajo, dice, es deber del Estado el asesoramiento técnico. Y es súper importante. En los trabajos de investigación que se realizan en la universidad, vimos cuáles son todos los problemas que tienen las cooperativas por no contar con el asesoramiento técnico. El asesoramiento técnico tiene que ver desde lo jurídico, impositivo, ¿sí? Registral, ¿sí? Y también muchas veces del manejo de esa cooperativa de trabajo. Hay un caso que ahora yo venía tratando de recordar, pero si algún día, aún cuando, porque ya creo que este año no va a haber, pero no quiero decir nada, hay jornadas de extensión en las cuales ustedes tienen que participar. No es pues como no es voluntario, sino obligatorio, porque ahí la doctora está con su ojito, que tienen que ver con cuando vienen las empresas y cuentan las experiencias que tienen respecto a la continuación de la explotación de la empresa. Y hay uno que no fue por quiebra, por eso después ahí Gise les va a contar. Claro, Gise les va a contar algunos casos, ¿no? Pero de uno que ahora no me puedo acordar el nombre del chico, del señor, digamos, que él llora, y yo lloro con él más o menos, cuando él cuenta cuál fue su experiencia. Porque él se queda, se reúne en cooperativa de trabajo, no fue por quiebra, ¿sí? El hombre quería cerrar y se fue a otro lugar y le dijo, ¿sabes qué? Y tenía que pagar indemnizaciones, tenían toda una gran cantidad de antigüedad. No recuerdo tampoco qué era lo que fabricaban, miren. Me pone tan triste que yo como que después No anulo. es la que no funcionó. Ajá, ese es. Si no me equivoco, es la de trabajo, fuerza y voluntad de Garupa. Ese. Esa era el caso, el dueño. Quedaba acá cerquita en Garupa, ellos hacían premoldeados. Eso, premoldeados, ahí está. Yo venía pensando qué era lo que fabricaban. Sí, esa fue, nosotras con el proyecto de extensión fuimos, la relevamos, estando en funcionamiento, y funcionaba muy bien cuando la relevamos. ¿Por qué funcionaba muy bien? Porque todavía trabajaba el ex dueño. ¿Qué pasa? El dueño, cuando va a cerrar la empresa, le tiene que abonar las indemnizaciones a los empleados. Entonces él le dice, miren muchachos, yo no tengo ese capital, lo que le propongo es transferirle el fondo de comercio. ¿Todos saben lo que es el fondo de comercio acá? ¿Entienden? O sea, es privado uno. Sí, sí. Todos los bienes más la cartera de clientes, la cartera de proveedores, ya una forma de trabajo de a quién comprar, dónde vender. Eso tiene muchísimo valor. Por eso es muy importante el fondo de comercio en estos casos. Bueno, el señor era brasilero, no hablaba muy bien español, pero vendía un espectáculo. Entonces le transfieren, agarran la cooperativa a los trabajadores, se hacen socios, hacían sus aportes, hacían todo en regla. Este señor era un capo que tenía todo en relojito. Siempre hay uno que toma la posta, que hace de líder, digamos. Con las cooperativas, ¿qué pasa? Quedamos sin qué, sin jefe. Claro. ¿Sí? De tener un jefe, de marcar todos los días, de cumplir horario, de completar un nivel de producción, pasan a ser una actividad específica. Pasan a ser todos jefes. Son todos socios, son todos iguales. Entonces, en esta empresa habían un poco esos inconvenientes, pero este señor ya mayor, ya él lo que quería era jubilarse ya. Se quería tomar el palo, volver a Brasil. Le transfiere y un buen tiempo acompaña a estos trabajadores en cuanto a las ventas, las compras y todo. Cuando él se va, esta cooperativa se vino a pique. ¿Por qué? Porque estos trabajadores no tenían una formación suficiente como para poder afrontar lo que es el mercado. El mercado
incluye todo un régimen tributario muy complejo que no cualquiera comprende, no cualquier contador, chicos, no cualquier contador comprende. Ustedes saben, como contadores, van a agarrar lo que venga, pero Igual después, que los abogados. exactamente igual que los abogados, después se van a ir especializando. Hay algunos que se especializan en sueldos, otros en régimen tributario, otros en auditorías. El régimen tributario argentino es hiper complejo y todavía es más complejo en cuanto a estos entes cooperativos, porque todavía hay posturas contrapuestas que se siguen definiendo con sentencias de la Suprema Corte. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una sentencia que define algún tipo de reglas sobre las cooperativas porque no existen reglas claras. Entonces es necesario judicializar y llegar hasta a la Corte Suprema. Por eso les dice esto la contadora, ¿no? Hay cuestiones que todavía la Corte está analizando de cómo tienen que darse para el funcionamiento de las cooperativas. ¿Por qué? Porque o no existe una ley o las reglas no son claras y entonces, bueno, genera esta situación. Exactamente. IVA, ingresos brutos, no dieron todavía, ¿no? Bueno, cuando den, Se van a acordar de la doctora. se van a acordar de nosotros y de las cooperativas de trabajo, las actividades sin fines de lucro están exentas. Y ahí hay toda una problemática, porque estos entes, que son considerados entes de la economía social, no tienen de por sí un fin de lucro. Pero todavía los entes de recaudación como que le cuesta terminar de englobar todo el proceso de las cooperativas en esta exención, porque quedan exento el trabajo de los socios a la cooperativa, pero no lo de la cooperativa como tal. Entonces ahí hay toda una lucha pues, de estos entes, acá en ATM y ante la Corte, tratando de reivindicar ese acto que no es comercial, sino que es para principalmente mantener las fuentes de trabajo o un bien social de la comunidad. Otro caso que seguramente muchos conocen de cooperativas. Y lo único que te interrumpo. Y el agravante de esta cuestión, pues, es cierto, tuvo todo este problema, pero pasó el tiempo y ustedes saben que él no les pagó indemnización. Pero un día para el otro dijo, bueno, listo muchachos, ya les di la empresa por determinado tiempo, véndula. Y se quedaron sin el lugar de trabajo y sin posibilidad de reclamar las indemnizaciones, ¿sí? Capaz que el brasilero en su cabeza pensaba de que listo, le di la empresa por 5 años, ellos pudieron de alguna manera con eso cobrarse sus indemnizaciones. A los 5 años, no digo 5, pero no recuerdo bien el plazo. Sí, no me acuerdo. Pero, ¿qué pasa? Les apareció uno diciendo, bueno, listo, yo ya vendí este establecimiento, vendí la empresa y se quedaron sin nada. Y el hombre cuando viene se emociona y a uno le da una tristeza. Y esto por ahí que yo les comentaba del deber del Estado, del acompañamiento. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran tenido un asesoramiento jurídico, ellos hubieran por lo menos reclamado su parte laboral o dejar asentado en algún lugar, algún contrato, la posibilidad de hacer estos reclamos pertinentes, ¿sí? No sé, embargar algo, es decir, buscarle la manera sin decirle que esto como que les comenta la contadora, toda la cuestión tributaria que tienen que cumplir las cooperativas de trabajo. Y otra cosa, cuando surjan estos entes y alguien venga a pedirles ayuda, no piensen que porque no tienen un mango, ustedes no le tienen que dar no, tienen que mirar para el costado, ¿sí? Ahora, Bolsas Craft creo que es. Exarmila. Antes de pasar de empresa, hay una bueno, cosita pero que después les quería contamos, comentar. porque hay veces que contadores trabajaron gratis y hoy tienen su recompensa, pero tuvo que pasar un tiempito, ¿sí? Para que eso suceda. Con respecto a este asesoramiento técnico, cuando se fue a relevar esta cooperativa, ellos estaban muy seguros de que no querían saber nada con el Estado, porque se les ofreció incluso hacer un acercamiento para cualquier clase de subsidio o algo, y ellos no querían meterse, por así decirlo, como nos dijeron, con ese tema.
Por eso también yo creo que este señor por ahí Y claro, como hoy un se poco arrepiente un poco y Sí. diciendo, la pucha, Pero bueno, si habían algún día herramientas. en esta jornada de extensión, vayan, porque realmente es muy provechoso para ustedes por la cuestión humana, ¿sí? Ustedes como contadores siempre ven números nomás, y en estas cuestiones hay familias involucradas, ¿sí? Sí, como decía la doctora, en el caso este de Bolsas Crack, esa prenda tampoco fue por quiebra, sino que esa es el que el dueño se suicidó. Ajá. Una contadora trabajó gratis, no sé cuántos años hasta que pudo lograr cobrar un peso para poder... Y ahora funciona re bien esa cooperativa de trabajo. espectacular, Sí. una de las pocas, Sí. no sé si ya hay otra empresa que haga esas bolsas, Ah, no sé. pero era una de las pocas en el mercado. Sí. Sí. O sea, usted imagínense que la cooperativa no le alcanzaba para pagar un contador. Con lo necesario que es. ¿Sí? Y la asistencia técnica, como yo le decía, tiene que ver con la parte impositiva, con la parte jurídica, pero también muchas veces con el manejo empresarial, ¿sí? Las cooperativas los socios tienen que tener una formación, porque ellos tienen que, usted como le decía la contadora, son todos jefes. Cuando hay alguien que quiere subir, ya uno le tiene bronca de por sí, pero es necesario muchas veces un líder, porque si son todos jefes, ¿quién hace? Si somos todos caciques, ¿quién trabaja? Y esas cuestiones suceden. Yo tengo un ejemplo que no tiene que ver con esto, pero que después un tío mío es carpintero y había una época que el Estado brindaba la posibilidad de acceder a créditos para acceder a maquinarias, pero tenían que reunirse en cooperativas. Entonces él se reúne con sus pares, las cooperativas son pares, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a pedir este subsidio, todo, bueno, ¿qué necesitas? Y pónganle que, les voy a inventar, todos dijeron moldeadora. Listo, pidieron, hicieron todo el trabajo, todo, moldeadoras para todo. ¿Qué pasa? Lo que él después me decía, ¿para qué pedimos todos una moldeadora? Sí, primero, no todos, es decir, podían haber pedido una y haber pedido otros equipamientos, porque me dice, pero pasa que el carpintero, y muchas veces sucede esto con las profesiones artesanales, somos muy centrados, una palabra egoísta no, pero a lo que iba era de que tal vez cada uno tenía una super máquina que tal vez hubiera sido necesaria comprar una, que después se vayan pasando, de acuerdo, o dos, de acuerdo a las necesidades, porque no todos iban a trabajar y hubieran accedido a otras máquinas. ¿Qué pasa? Después en las reuniones eran 80, iban dos, porque siempre pasa lo mismo, y se terminó disolviendo las cooperativas. ¿Pero por qué? Porque no tienen tal vez este acompañamiento. Uno dice, ay, ¿por qué el Estado tiene que siempre acompañar? Porque muchas veces cuando uno inicia, uno no tiene todas las herramientas para poder manejarse solo en este mundo de libertad. Pero a lo que voy es que tiene que ver un poco con eso, ¿no? De tener esta capacidad de poder formarse, ¿no? Cada vez que empieza una cooperativa, ni ahí que van a querer pagar un abogado, porque dicen, no, me va a cobrar un montón, entonces se mandan solos y hacen más. Y lo mismo pasa en la parte impositiva, ¿sí? O no tienen, o no prevén determinadas cuestiones, ¿sí? Ahora, le voy a pedir a Gise que les cuente lo de Saimán, que la cooperativa, esa es genial, porque esa sí es por quiebra. Esa tuvo varios problemitas más, aparte de la Sí, quiebra. si ustedes busquen en Google todas las que pasaron esos trabajadores. Los del Saimán es increíble porque parten de una premisa, era el Saimán es de un frigorífico de dueños que se dedicaban a hacer eso. Se posicionaban en una empresa, abrían la empresa, al tiempo contraían un montón de deudas, desguazaban la empresa, quiebra, chau, se iban. Iban a otra provincia, hacían lo mismo, hasta que llegaron a Misiones y no les salió. Acá se complicó. Fíjense que Misiones tiene el Ministerio de Acción Cooperativa, chicos. Tenemos un Estado muy presente en la provincia que en otras provincias no se da. El Estado asesora y atiende bastante estas necesidades. Uh-huh. Pero en ese caso es importante porque esta empresa que se dedicaba a hacer eso, porque lo había hecho como 2 o 3 veces, dejaba a los trabajadores en Pampa y Navía. Y acá tuvieron que luchar contra esa situación,
pero también después se le metieron en el predio ocupantes, así que tenían que usurparon parte de la tierra. De malditos rompían determinadas, creo que unos piletones para la sangre y todas esas cosas de los animales, que decían, no tenían necesidad, lo hicieron, un daño terrible. Ellos dormían en la empresa para que no le desalojen. Es decir, la historia de vida del Saimán, pero bueno, vamos a terminar con esto y ahí después seguimos. Entonces, bueno, esto, bueno, ¿qué tiene? Tanto los síndicos, si lo hace el síndico, un coadministrador o la cooperativa, tienen determinadas cuestiones que cumplimentar, ¿sí? Obviamente ellos van a poder realizar todos los actos de administración ordinaria, esto que yo les comentaba. Hay determinadas cuestiones que tienen que seguir cumpliendo, la luz, el agua o determinadas cuestiones que hacen al mantenimiento ordinario, se entiende que están autorizados. Para todo lo que exceda, valga la redundancia, siempre autorización judicial. ¿Sí? Bueno, fíjense, después algo más. No, está bien. Bueno, ¿cuándo el juez puede concluir anticipadamente con esta explotación? Cuando lo decía el juez, ¿no es cierto? Siempre fundado. Y esto que les comentaba, ¿no? ¿El juez está obligado porque él dijo que iba a ser en 5 años? No, el juez siempre puede retrotraer su decisión y obviamente siempre a través de una resolución fundada, ¿sí? Fíjense, la típica, si resulta deficitario, si ocasiona un perjuicio a los acreedores. Pero esto es una pregunta de examen, ¿sí? Porque en principio pareciera que él tiene que cumplimentar el plazo y eso no es así. El juez puede, él establece un plazo y si no se cumplen los requisitos, ¡pum!, para atrás. Y bueno, sí, los contratos de locación tienen que ver más que nada con esto de qué tipo de acciones puede seguir realizando la empresa, ¿sí? Obviamente que si hay una empresa que necesita un contrato de locación, hasta debería ser como una cuestión ordinaria, no la es por el tema de los precios más en Argentina, pero obviamente que los establecimientos, si están en un determinado lugar, se entienden que necesitan continuar con determinados contratos, como el de alquiler de esas, si no tuvieran propios, ¿no? Pero lo importante sobre esto es que el crédito locador va a tener rango preferencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están continuando una empresa que se entiende que está quebrada, ¿sí? Y continúa, digamos, y él de alguna manera le está brindando la posibilidad de que siga operando en sus propiedades. Con lo cual, por eso se le da este beneficio que es al crédito darle rango preferencial. Bueno. Y no sé, bueno, son nulos todos los pactos que establezcan la resolución del contrato en caso de declaración de quiebra. Y sí, más que nada para con estas cuestiones no somos tan exigentes, pero tienen que ver más que nada esto de evitar que el locador genere cláusulas en las cuales quiera resolver anticipadamente algún tipo de esos contratos de locación en vista a la quiebra, ¿sí? Bueno, esto seguimos. Hasta acá. Bueno. Porque no somos nada. Bueno. Más que nada, bueno, tiene que ver con la hipoteca, con la prima, pero eso y no somos tan exigentes. Esto es entonces continuación de la explotación de la empresa. En resumen, inmediata. ¿Quién la solicita? El síndico o los trabajadores, en ambos casos. ¿Sí? La diferencia tiene que ver con los plazos. ¿Quién la puede llevar a cabo? El síndico, el coadministrador o la cooperativa de trabajo, de acuerdo a quién la haya solicitado. ¿Cuáles son las cosas importantes? Si es una cooperativa de trabajo, el proyecto de explotación, el plan de explotación, que también lo va a presentar el síndico, las cuestiones que tienen que estar ventiladas en la misma. ¿Y quién resuelve? El juez. El juez establece el plazo, puede volver hacia atrás, la asistencia técnica del Estado en caso de cooperativa de trabajo, y el tema de que todos los trabajadores siguen. Ustedes ya vimos eso que no, en los contratos de trabajo, ¿no? Muchas veces en esa reorganización que se va a hacer para la continuación de la misma, se van a determinar muchas veces, o el que tiene mayor antigüedad generalmente, el que queda, pero muchas veces también tiene que ver con el grado de profesionalización, es decir, las personas que son
que son necesarias para poder llevar a cabo la misma. Y bueno, esto es de Rubilión, por eso yo le digo, si ustedes leen Rubilión, a la parte de asistencia técnica el Estado no le da casi nada de injerencia, digamos, sino que hace como una breve mención, dice que no es una obligación de la ley, sino es una obligación al Estado, pero como yo les digo, es algo que a la doctora, si les toca a la doctora, les va a preguntar. ¿Sí? La doctora Roca, así que anótense la asistencia del Estado porque es importante, háblenle del Ministerio de Cooperativa, ¿sí? Que tenemos un Ministerio de Cooperativa, que se puede llevar a cabo muchas capacitaciones por ahí. Busquen, chicos, en los diarios qué casos de empresas recuperadas hay en la provincia. Hay varias empresas recuperadas. Ahí yo quería contarles un caso lindo, pero le contamos todos los fracasos nosotros. No, hay muchos que son muy lindos. Hay empresas muy, muy fructíferas. Está el caso del bodegón Nuevo Penato, que era un restaurante muy conocido en la ciudad de Posadas. ¿Hay posadeños acá? Son todos del interior. Posadas, bien. Bueno, por ahí ustedes, bueno, no tan chicos, pero capaz que conocen el bodegón. Ahora están a full, porque se renovaron, ¿sí? Bueno, ellos tuvieron unos problemitas también financieros, pasaron por muchas crisis, falleció el dueño, quedó la hija, se complicó, le voy a hacer un resumen, se complicó, empezaron a deberle a los empleados, entonces la hija le propone hacer esta transferencia al Fondo de Comercio, eso se hace en el Ministerio de Trabajo, le sigue alquilando el local, pero ellos estaban con este problema de la falta de asistencia técnica, porque eran mozos, cocineros de oficio, ¿sí? Pero ahora no Penato, pero Penato tenía una de las personas, uno de sus empleados, muy activo, muy curioso, que participaba en la Cámara de Comercio y muy bien informado, ¿sí? Y él fue el que empujó el carro. Buscó ayuda, buscó asesoramiento, se metió por todos lados, que fue lo que le costó muchísimo, le costó arrancar. Diego se llama. Y el Estado, luego que él pidió, justo estábamos en próximos a elecciones, entonces imagínense, estaban todos a full, estaba todo el mundo, y tuvieron mucha ayuda. La municipalidad le ayudó con manteles, recibió subsidios de la provincia, tuvieron ese empuje que les faltaba. Y Diego, si bien me parece que no tiene estudios universitarios, pero tiene muy buena idea de lo que es administración de negocios, tiene conocimiento de impuestos y eso fue clave para poder salvar la empresa. Y bueno, y así formaron el bodegón Nuevo Penato, que actualmente funciona muy bien. Ellos vinieron a contar su experiencia acá también. Ojalá que pueda salir próximamente otra de esas charlas. Y está buena esa experiencia, pues una experiencia que salió bien. Sí, dentro de todo, imagínense, ellos eran 7, pero bueno, vos decís, bueno, 7 empleados. No, chicos, son 7 familias. ¿Sí? Hay criaturas atrás, es su única fuente de ingreso. Fue todo muy cercano a la pandemia también. Imagínense que esa gente haya quedado 7 familias sin ingresos en un momento en el que no se podía prácticamente trabajar. Eso es lo que tenemos que ver. Esa es la visión humana que tenemos que tener una vez aprobada esta materia. No quedarnos solamente con los números. Ah, bueno, sí, reestructuramos la empresa. Bueno, sí, vendemos, liquidamos todo. No, chicos, esa no es la idea. La idea es lograr el menor daño posible. Esa es la idea de esta ley. Y es muy importante que ustedes como profesionales sepan de que su misión acá es esa. Y el día de mañana, si alguno llega a un puesto, muchos egresados acá tienen puestos, son autoridades en la provincia, acuérdense de este tema. Recuérdense que ustedes van a estar ahí para la sociedad, así como cuando ustedes egresen, así como nosotros somos docentes, participamos de estas actividades de extensión para tratar de llegar con un granito de arena a la sociedad. Cooperativa, ¿cómo se llamaba la de Puerto Piraí?
¿Pasta celulosa? Eso no. ¿Conoce a alguien? ¿Le suena? Bueno, esa es una empresa muy grande en Puerto Piraí. Hacía pasta celulosa. Quiebra, entra en concurso, quiebra, un despelote. El mayor problema, tenía dos problemas muy grandes esa empresa. Uno era un problema y otro bueno. Las máquinas eran muy obsoletas. Nunca se hicieron las inversiones que necesitaba realmente para poder continuar en el mercado. Todo eso fue provocando a problemas financieros. Cuando se forma esa cooperativa eran más de 100 y finalmente fracasa. El Estado ayudó, el Estado estuvo Un montón. presente. No es que dijo, no, no le vamos a ayudar. Se le ayudó desde muchos puntos de vista, pero cuando vino el representante de la cooperativa ya disuelta, lo que dijo fue, eran 90 arriba del carro y 10 empujando. ¿Sí? No tuvieron esa visión de la cooperativa, de la realidad de la visión de la cooperativa. Que ese es uno de los, me parece que me animo a decir, el mayor problema de nuestro relevamiento. El cambio de mentalidad de empleado a jefe. Así que no sé si... No, y la del Saimán, a mí me interesa por ahí hacer mención en esta, porque esta fue por un contexto de quiebra. Los trabajadores tuvieron que pasar por mucho. Esto que yo les comentaba, ellos se dormían en la empresa, ¿sí? Con tal de que no los desalojen. Lograron, imagínense que encima tenían un problema porque el establecimiento principal, de dirección estaba en otra provincia, entonces ellos tuvieron que lograr demostrar que el establecimiento principal se encontraba aquí, pero al margen de eso, para que obviamente se le dé la posibilidad de continuar con la explotación de la empresa, pasaron por mucho, ya les digo, cuando estaban como asomando la cabeza, se les ocuparon las tierras, fue todo un lío sacarlos. Ellos hacían corte de ruta a los trabajadores para que, digamos, para pedir así como un ayuda y obviamente en la desesperación. También ahora el presidente de la cooperativa cada vez que cuenta se emociona, obviamente salió todo bien y en esto, por eso les digo, busquen la historia, la van a encontrar en los diarios. Hoy en día ellos estaban con un buen, digamos, tienen unas buenas ventas y ya habían pasado ya tenían más o menos unos 10 empleados, unos 20 empleados, no recuerdo cuántos, que la última vez que dijeron. ¿Por qué les digo esto que es importante? Porque son los miembros de la cooperativa, son todos ahora de dirección, digamos, ¿sí? Son todos socios, con lo cual habían logrado, esta cooperativa de trabajo había logrado ya empezar a emplear personas. Lo cual eso es buenísimo, porque ¿qué quiere decir? Que ellos lograron salir por ahí, estar en un puesto gerencial y que no todos ya emplear a otras personas quiere decir que hay otra responsabilidad y que ese negocio funciona. Pero por eso les digo, ese sí fue en un contexto de quiebra, ese sí tenía que ver con esto que yo les digo, era una empresa que más o menos se dedicaba a hacer eso, ¿no? Se posicionaba en cada provincia, al tiempo desguazaban todos, se iban y chau los trabajadores, chau la familia, chau los acreedores, chau todo y se iban. Pero ellos acá, los trabajadores se pidieron la continuación, hoy en día es Cooperativa El Saimán y siguen trabajando y obviamente que creo que la última vez hasta estaban pensando en exportar o trabajar, ¿cómo es esto que al vacío, una cosa así era el envasado al vacío? Así que, ¿qué quiere decir? Que habían hasta logrado esto de tecnificar su producción y nada, todo lo que era el desarrollo en estas cuestiones. Es decir, como dijo la contadora, de experiencias siempre hay de un lado y del otro, ¿sí? Acá nosotros tenemos como experiencias potables y buenas, tenemos el Saimán, la hoja, que la hoja es en Alem, el Nuevo Amanecer, que es allá en el norte, que son distintas actividades, ¿sí? El de la hoja tiene que ver con té y yerba mate, y el del Nuevo Amanecer tiene que ver con el tema de la madera, el de bolsas craft, bueno, el nombre lo dice,
y así, son todos distintos emprendimientos que lograron. Por eso muchas veces se demoniza mucho las cooperativas de trabajo diciendo que son lo único que quieren es reunirse unos 3 o 4 para pedir subsidios, y no es así, ¿sí? Muchas de estas funcionan y funcionan muy bien, pero por ahí esto de empezar a romper los paradigmas y decir, bueno, sí es cierto, como dijo la contadora, no tener esta idea o prejuzgarlo, son personas que de repente ayer estaban cortando carne y hoy tienen que llamar a los proveedores y hacer trabajo de oficina. Entonces es lógico que no tengan esa preparación y es lógico que la necesiten, ¿sí? Y muchas veces es lo que genera de que después no funciona. De que hay experiencias de que no funcionaron, como la del puerto, Pasta Celulosa de Puerto Piraí, o como la de este hombre que les comenté. Sí, es cierto, pero también hay actividades o algunas que funcionaron muy bien. Y como les digo, este es como el trabajo de investigación de esta cátedra, es siempre acompañarla y conocer esas realidades. Hay libros que si a ustedes les interesa, están dentro de la biblioteca que cuentan estas cuestiones, ¿sí? Donde cuentan más o menos cómo fue todo el proceso. Hace poquito la doctora donó sus libros, y como que están las experiencias de estas cooperativas, así que si ustedes quieren las pueden tener ahí, ¿sí? Eso es respecto a la continuación de la explotación de la empresa. ¿Hay dudas hasta acá? ¿Somos re genios explicando o no entendieron nada? Una de dos. Así que, bueno, no tienen práctica hoy porque os zafaron. Después vamos a dejar en el aula virtual Algunas preguntitas, un Padlet, algo así como claro. Es decir, lo importante es que ustedes se interesen más allá de la materia, ¿no es cierto? Yo sé que ustedes no van a salir amantes acá al concurso y quiebra, pero sí, tal vez, amen su profesión el día de mañana como síndico. Así que bueno, los liberamos, chicos.